¿Sí? Bien. Bueno, yo voy a empezar presentándole la materia, cómo va a ser la aprobación, ¿sí? Espero que en un futuro cercano, digamos, tengamos clases ya presenciales, ¿m? Vamos a tener en el laboratorio si se puede, y si no, seguiremos de esta forma. ¿Qué es lo que van a necesitar? Por lo menos acá, tanto en lo presencial como en lo virtual. Lo mismo que han tenido en Info 1, el CodeBlock, ¿sí? Vamos a trabajar con el CodeBlock. Informática 2 es una continuación de Info 1, así que son cosas muy similares. Hoy les voy a dar la presentación de la materia, cómo se tiene que regularizar, qué trabajos tienen que presentar, y vamos a hacer un repaso general, que es la introducción de la materia, que se supone que hay muchas cosas que saben y otras que no, y vamos a ir haciendo pequeños ejercicios y que tengan abierto el CodeBlock, porque por ahí vamos a hacer unos ejercicios donde ustedes me van a tener que decir qué muestra tal ejercicio. ¿Sí? Bueno, ¿alguien tiene alguna duda antes de empezar? Yo no. ¿Tienen preguntas? Bien. Bueno, empezamos entonces. ¿Se ve, verdad? ¿Se ve la pantalla? ¿Sí? ¿Están viendo o no? Creo que está No, cargando. todavía. No, Se está cargando. ¿No se ve la presentación del PowerPoint? No. No. Ahí está. Ahí sí. Ahora sí. Tengo un internet pésimo, así que van a tener que tenerme paciencia. Bueno, como habíamos dicho, esta es Informática 2, ¿sí? Es una asignatura del segundo nivel, es anual. El profesor titular o el profesor que da la teoría soy yo, que es Emilce Lucero, y el JTP es el ingeniero Esteban Sarroca. Bien, ¿cuáles son los propósitos u objetivos de la asignatura? ¿Qué es lo que vamos a pedir o en definitiva qué se les va a evaluar de alguna forma para aprobar la materia? Los objetivos de la materia son desarrollar capacidades de observación, abstracción y síntesis a partir de actividades teóricas. ¿Qué quiere decir? Que le vamos a dar ejercicios que ustedes lo van a tener que resolver de alguna forma, ¿sí? Sobre todo cuando empecemos con cálculo numérico. Es resolver ejercicios de análisis matemático o de álgebra y tienen que llevarlo a la programación. Entonces, de alguna forma, ustedes tienen que tratar de abstraerse para poderlo programar y dominar estructuras de datos avanzados de la programación, que eso algo vamos a empezar a ver. Conocer y aplicar las herramientas de programación para la resolución de problemas de ingeniería. Poder realizar el manejo de hardware para el control de periféricos mediante técnicas de programación en C. Aquí vamos a ver un poco la programación de las placas, ¿sí? La Arduino y la Educia, si podemos llegar, porque ya se compraron algunas placas. Conocer los principios y herramientas de la programación orientada a objetos. Acá es donde empezamos a ver el C++, ¿sí? Lo que son clases y cómo programar utilizando los objetos en sí de la programación. Desarrollar programas para resolución de cálculos mediante... Bien. En cuanto a lo actitudinal, vamos a desarrollar hábitos de interpretación y análisis, adquirir sólidos conocimientos de la programación, para volcarlos a resolver problemas de ingeniería. Integrar en forma horizontal los conocimientos adquiridos en álgebra, geometría, análisis matemático y volcarlos a los problemas orientados a la ingeniería. O sea, lo que están viendo, vamos a tratar de programar algunas resoluciones. Desarrollar programas
en lenguaje C y C++. Acá vamos a ver cuál es la diferencia entre el C y el C++. Marcar con la aplicación de la informática la necesidad de nuevos conocimientos, tales que conduzcan a construir aprendizaje por aproximaciones sucesivas. Acá es lo que se llama el autoaprendizaje. Ustedes van a empezar a desarrollar. ¿Qué van a ver en los módulos teóricos? Va a ser el dictado del curso, será del tipo participativo e informativo. ¿Sí? Yo voy a dar las clases en PowerPoint y van a ver trabajos prácticos que en lo posible vamos a tratar de resolverlo en la misma clase. Yo les voy a dar pequeños trabajos prácticos, los van a tener que resolver en su PowerPoint y el que lo va haciendo, yo le comparto la pantalla y lo va mostrando. Incluso si tienen dudas, también podemos compartir la pantalla para que los demás puedan ir viendo y aprendiendo de las mismas dudas que se les presentan a los compañeros. En los módulos prácticos se resolverán los problemas, la cátedra indicará una serie de actividades cuyo objetivo es solucionar problemas básicos de ingeniería. ¿Sí? Habrá una guía de trabajos prácticos que es la que tendrán que resolver y presentar a fin de año. ¿Qué se necesita para regularizar? Para regularizar tienen que tener el 75%, esperen que saco esto que me está molestando. El 75% de la asistencia. Aquí, hoy no les toman asistencia porque no entra el BEDEL, pero a partir de la semana que viene ya entra una vez a la clase y toma asistencia a los presentes. De todas formas, yo también estoy viendo quién es el que me sigue y quién no. Va a haber 2 evaluaciones parciales que tienen que aprobar para regularizar con 4, o sea, igual o mayor que 4 y menor que 6. En los 2 parciales, ¿sí? Y tienen que tener aprobado el trabajo de laboratorio, que eso ya le vamos a ir dando después, a medida que pase el tiempo, le vamos a ir diciendo cuál es el trabajo que van a hacer. Cada parcial abarcará los temas desarrollados hasta el momento. Las evaluaciones parciales se tomarán en los días y horario de clase y por tratarse de una materia integradora está previsto que haya una evaluación permanente de la realización de los trabajos prácticos. ¿Qué quiere decir esto? Yo muchas veces les he dado, en clase les voy dando los prácticos que se pueden desarrollar en la clase y a veces no alcanza el tiempo. Lo que queda pendiente es lo que tienen que desarrollarlo ustedes en su casa y me los tienen que enviar dentro de la semana. Todos esos ejercicios que ustedes han desarrollado, yo les voy haciendo devoluciones y hace al seguimiento de la materia y a la evaluación continua. De esos trabajos que yo doy en clase, tienen que tener el 80% de los trabajos aprobados y presentados, ¿sí? Tanto para regularizar como para aprobar la materia. Ya vamos a ir viendo. ¿Se entiende? Eso en la parte teórica. Lo mismo el profe del práctico. El profe del práctico da una guía de trabajo práctico que esa sí o sí la tienen que tener aprobada. Lo más lógico es que lo mío, para que no se les junte a fin de año, lo vayan haciendo por clase y apenas lo terminan dentro de la semana me lo envían. Yo le hago una devolución si está bien y de paso van viendo cómo mejorar la programación para la fecha del parcial. Para la aprobación de la materia. Aprobación, o sea, una vez que han regularizado, ustedes la pueden aprobar en un final, ¿sí? ¿Qué es lo que se le va a tomar en el final? En el final es del tipo teórico-práctico. Si sacaron en el práctico una nota buena y el profesor considera, profesor de práctico, ¿no? Considera que pueden llegar a estar promocionado el práctico, pero no han llegado a la aprobación total de la materia, a la aprobación directa, les podemos decir, bueno, el práctico lo tienen aprobado, si no tendrán que rendir el práctico y luego el teórico, ¿sí? Si se rinde el práctico, obviamente que en un final el práctico lleva por lo menos
1 hora y media o 2 para desarrollarlo. Y el teórico son de 15 a 20 minutos, ¿sí? Ahora, en época de pandemia, los que están rindiendo los finales de la parte teórica, yo directamente les digo, de todos los temas que nosotros hemos dado en el año, van a tomar uno, el que más les guste, y lo van a ampliar. O sea, van a determinar si este tema me gustó, bueno, ¿dónde se lo aplica? ¿Cómo lo puedo aplicar? O sea, es extender de lo que se dio de la cátedra, extender más, lograr ustedes un mayor conocimiento. Arman un PowerPoint con eso y lo presentan. Eso sería parte del final de Info 2 si han regularizado y la tienen que rendir a la materia con final para aprobarla, ¿verdad? Esa presentación, que es un proyecto de investigación, en época de pandemia, o sea, lo hacen a través del Zoom, ¿sí? Generan un filmina donde presentan todo su proyecto de investigación. Estamos pidiendo 2 temas, uno que elijan ustedes y otro que es sistemas operativos. Tienen que investigar sobre sistemas operativos y hacer un PowerPoint. Estos dos ejercicios del teórico no tienen que superar más de 7 minutos, 10 minutos como máximo cada tema en la presentación. ¿Se entiende? Ese es el teórico. El práctico, le preguntan al profe, ¿qué nos va a tomar el profe para el final? Bueno, le dice, abarca todo esto, generalmente abarca el programa, el último programa dado. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Tienen dudas? ¿Sí? Eso, bien, eso es para la aprobación de la materia habiéndola regularizado. ¿Qué necesito yo para la aprobación directa? O sea, mientras la curso, rindo los parciales, yo termino fin de año y ya la tengo aprobada, o sea, no tengo que rendir el final. Es lo que se llama promoción directa. Para la promoción directa, tienen que obtener una nota de 6 o mayor en cada parcial. Generalmente esta lo hacemos, el año pasado no fue así, pero decíamos que para la aprobación directa tenía que rendir en la primera instancia. Pero como hubo mucha gente que no se podía conectar o una serie de cosas, le dimos la oportunidad de que puedan recuperar esta nota en un recuperatorio y de los cuales, por ejemplo, nosotros tuvimos el año pasado cuatro alumnos que obtuvieron la promoción directa, ¿sí? Y dos que tuvieron la regularidad. Los demás quedaron libres, pero porque no se podían conectar por inasistencia, digamos. Algunos rindieron el primer parcial y no rindieron el segundo, pero más que todo porque se fueron quedando en la materia por no poder acceder a las clases. Bueno, sería importante si ahora seguimos con este transcurso y ustedes no pueden asistir a clases porque no tienen internet, bueno, que se empiecen a comunicar con nosotros. ¿Sí? Yo les voy a pasar las clases, porque las clases mías, sobre todo el teórico, quedan en una filmina que yo se las paso después. Lo importante es que ustedes rindan los parciales y asistan a clase en lo posible. Si no tienen internet, avisen, ¿sí? Pónganse en contacto con el profe del práctico o conmigo y dicen, profe, no tengo internet o X causa, no pierdan la asistencia por eso, pero síganla de alguna manera, ¿sí? Porque cursarla y lograr una promoción directa es muy importante, y si no, la regularidad, que también es importante. Si lo regularizan, traten de rendir la materia lo más rápido posible, no la dejen pasar mucho tiempo, ¿sí? Porque se van actualizando los temas y a veces más complicado. Bueno, para la promoción directa, notas de 6 o más en cada parcial. El trabajo de laboratorio aprobado con nota mayor a 6. El 100% de los trabajos prácticos, ¿sí? Si quieren aprobar la materia, no es el 80% como la regularidad, tiene que ser el 100%. ¿Sí? Y las clases, la asistencia a clase tiene que ser del 80%. ¿Estamos? ¿Se entendió? ¿Alguna duda con esto? No. ¿Qué dijo que tiene que ser el 100%, profe?
100% de los trabajos prácticos, aprobados y entregados, tanto del profe del práctico, o sea, la guía del trabajo práctico, tiene que estar toda la guía realizada y aprobada. Y lo mío también, ¿sí? Y si no llego con lo mío, puede llegar a un 90% de lo mío, pero la guía de trabajos prácticos del profe del JTP tiene que estar al 100%. ¿Se entendió? ¿Sí? Para la promoción directa. Para la promoción directa. Para la regularidad no. Con un 80 alcance. Bien. Eso es todo. ¿Tienen alguna duda con esto? No, profe. ¿No? No, profe. Bien. Bueno, vamos a empezar entonces con la clase o con la introducción hoy día. El que tiene problemas de conexión puede ir apagando la cámara, pero a mí me gusta verle las caras. Yo el año pasado he hablado, parece que estaba hablando en una radio, nadie del otro lado. Bueno, vamos a las clases. Dígame si se ve. ¿Se ve ahora? Sí, profe. Bien. Bueno, ese que está puesto ahí, ese es mi mail. ¿Sí? Anótenlo. Anótenlo. Porque ahí me van a mandar los trabajos prácticos de la clase. Cada trabajo práctico de la clase va a tener una codificación. Por ejemplo, si estamos en cadena, va a ser C1, ¿sí? Si estamos en puntero, P1, P2, P3. Esa numeración que yo le voy a marcar en la filmina son los trabajos que tienen que presentar. ¿Estamos? Si un alumno lo hace en clase, bien, lo tiene resuelto, apenas termina la clase me lo envía por mail, con el nombre, ¿sí? Y la codificación del programa. Bien. Disculpe, Entonces, profe Lucero, Enzo le habla. Sí, ¿cómo andas, Enzo? Bien, profe. No, profe, le quería decir que esta semana es de inscripción, así que no hay lista todavía, lista oficial. Así que si Dios quiere la semana que viene ya tendríamos la lista en su materia y en el resto de las materias, ¿no? Bien, bien, bien. Sí, eso es lo que les expliqué a los chicos, Muy que en bien. esta semana no le van a tomar asistencia, en la otra a partir. Exactamente, profe. Bien. Gracias, profe, y disculpe la interrupción. No, gracias, Enzo. Hasta luego, profe. Chao, hasta luego. Profe, Sí, ¿podría volver a explicar lo que dijo de cómo se organizarían los trabajos para enviar? los trabajos prácticos, en esta introducción no hay para entregar, pero va a haber una codificación. Por ejemplo, cuando entremos a cadena, que es el próximo tema, o sea, la próxima clase, los trabajos que tienen que presentar tienen una codificación que es C1. Yo les voy a decir, este trabajo se tiene que presentar, ¿sí? Y les voy a decir cómo me lo van a enviar para que no se haga lío en el mail. Lo van a poner su apellido, ¿sí? El apellido de ustedes, o el apellido y el nombre, guión bajo, la codificación del programa. Y si me mandan varios programas en un mismo programa, o sea, lo ideal es que me manden, ¿qué me van a mandar? El punto C, ¿sí? El punto C del programa que hagan. Nada más. Entonces le van a poner el nombre C1, porque ese es el nombre del programa, y el nombre de ustedes. Entonces yo identifico de fuente, por ejemplo, el ejercicio C1 de la clase de cadena. ¿Estamos? Yo les voy a explicar bien cómo lo van a guiar, pero lo hacen, lo resuelven y me mandan el programa. Y si tienen duda también, me lo envían y me dicen, profe, el programa no funciona. Funciona hasta acá y tengo dudas en tal cosa. Entonces yo le hago una devolución para eso. Bien. ¿Se entendió? Mi mail es fácil. Bea, de Beatriz,
bealucero@yahoo.com.ar. Ahora vamos a hacer un repaso de todo lo que es el C. ¿Qué es un programa? Un programa informático es un conjunto de instrucciones que una vez que se ejecutan, realizan una o varias tareas en una computadora. Las máquinas sin los programas no podrían funcionar. O sea que es un poco el cerebro o es el alma de la computadora. ¿Cómo se escribe un programa? El programa lo escribimos nosotros, pero la computadora en sí no lo entiende. ¿Qué es lo que tiene que hacer para que este código que escribimos nosotros, el computador lo pueda entender? A ver, ¿qué hay en el medio? Eso lo vieron en Info 1, ¿no? ¿Qué es lo que tienen las dos variables? No. Pero nosotros escribimos un programa así como está acá. Lo codificamos. ¿Sí? Codificarlo es escribirlo. La compilación. Lo compilamos. Exactamente. Codificarlo es escribirlo, ¿sí? Pero para que la computadora lo entienda, necesitamos un compilador. Cada lenguaje tiene su propio compilador. ¿Qué hacemos acá? A ver, ¿qué hicimos en estas 3 instrucciones? Son fáciles. A ver, ¿qué hicimos? Un Se valor definieron para la variables. variable. No definimos nada. ¿Qué hicimos? A ver. Le Hablen bien. asigno un valor a 2 variables y luego realizo una operación matemática, asignándole a ese valor a otra variable, que sería en este caso Muy el bien. resultado. O sea, que el signo igual en la computación no significa igualdad. ¿Qué significa? Asignación. Asignación, exactamente. O sea, lo que está a la derecha se asigna a la izquierda. Eso significa el signo igual. Bien, acá tenemos 2 variables, valor A y valor B, donde le hemos asignado el valor 5 y el valor 7. Y luego hemos sumado esos 2 valores y se lo hemos asignado al resultado. ¿Qué lenguaje de programación hay? Hay muchísimos. Cada lenguaje de programación tiene reglas e interpretación. Uno de los que ustedes van a ver es MATLAB, que ya han visto, ¿sí? Otros lenguajes muy populares, Visual Basic, Java, Python. Python es muy similar a C, entonces una vez que ustedes aprenden a programar en C, que está ahora, es popular Python, y pueden saltar hacia Python. Cada lenguaje posee sus reglas de escritura y el programador que escribe en cada lenguaje deberá respetarlas para que el programa funcione. Fíjense, acá tenemos 4 códigos distintos en 4 lenguajes distintos. El que ustedes conocen es el C, ¿sí? ¿Qué hace acá en el C? A ver, díganme qué hace en cada instrucción. En la primera, en la codificación de C, ¿qué hace en la primera? Primero se Declara inicializa. variables y después les dan valor. Sí, primero declaramos 3 variables del tipo entera, pero antes tenemos un int, main. Claro, ¿qué es el main? ¿Qué es el main dentro de C? Es una función principal. Es la función principal de main. Todo programa en C tiene que tener una función main, ¿sí? Como mínimo, una sola función al menos, ¿sí? Una vez que declaramos la función main, esto es lo que son argumentos, que ya lo vamos a estudiar más adelante qué significan estos argumentos. O sea, esta función main recibe argumentos y devuelve un entero, que puede ser un entero falso o por ejemplo, si hubo un error en la programación, podemos devolver. Un entero es que devuelve 0 si no hubo error. Y si hubo error en la programación, devuelve un número. Entonces, muchas veces preguntamos, cuando termina el main, si terminó bien o terminó con error. Esa es una de las funciones que tiene la devolución del main.
Bueno, ¿qué hacemos acá? Declaramos 3 variables, valor A, valor B y resultado, del tipo entera. ¿Qué quiere decir que sean del tipo entera? A ver, ¿qué tipos de variables vieron el año pasado? ¿Se acuerdan? Float. Bien. Entera, o sea, int, char, float, ¿sí? ¿Qué características tienen? A ver. El entero que recibe. Números ¿Qué pares. puede almacenar un Números entero? pares e impares. Números enteros, ¿sí? Y el int tiene un valor, una capacidad dentro de la memoria, que ya vamos a ir viendo, y eso es fundamental cuando tenemos que programar en código embebido o en placas, ¿sí? Porque la memoria es limitada, entonces tenemos que saber cómo vamos a definir cada variable para que no nos quedemos sin memoria, ¿sí? Si vamos a utilizar una variable chica, o sea, los valores que vamos a almacenar, vamos a usar enteros si no tienen signo, o si no tienen coma. Si tienen coma, vamos a usar un float. Pero si el número es muy grande, podemos llegar a usar un double, ¿sí? Que eso lo que hace, me permite almacenar un número más grande, pero ocupa memoria. Entonces, todos esos tipos de cosas lo que tenemos que ir viendo, qué tipo de variable es más conveniente utilizar y en qué caso. Bien, una vez que declaramos las 3 variables enteras, le asignamos los valores de 5 a valor A y de 7 a valor B. Y sumamos esos valores y se lo asignamos resultado. Eso en la codificación en lenguaje C. Fíjense en Java. ¿Qué notan? Que no hay que abrir la función principal. No hay una función principal. No hay una función principal, el entero pasa a ser var, ¿sí? Pero las demás instrucciones son similares a C++. Y en PHP, Es como que se abre una función, pero no sé, PHP está incluido Ese- entre los signos claro, de exactamente, símbolos. esos son símbolos que utiliza PHP para indicar que hay un pedazo de código que hay que compilarlo después, ¿sí? Y pone el signo peso, la variable que es valor A, valor B, y realiza la suma, pero siempre con el signo peso adelante. En Python, ¿qué observan? Y es similar. Se visualiza que la sentencia no termina en el punto y coma, como así en muchas Exactamente. programación. Bueno, esa es una de las cosas. C y Java necesitan el punto y coma, PHP también, pero Python no. Y Python no necesita declarar variables, ¿sí? Las variables se declaran automáticamente cuando yo las asigno, ¿sí? Entonces el código en Python se hace mucho más chico. Van a ver un código en C que hace lo mismo, pero puede ocupar una hoja, y en Python son apenas 10 renglones. Entonces la codificación en Python es mucho más comprimida, pero hay que estudiarlo porque a veces en una sola instrucción realiza varias instrucciones de C. Bien, hasta ahí no tienen duda, ¿verdad? Si tienen duda, me avisan. Volvemos a repetir. La compilación. Como una computadora puede comprender, ¿cómo puede una computadora comprender las sentencias escritas? Y bueno, a través de un traductor, ¿sí? Este traductor, que es el compilador, lo que hace es traduce o procesa todo ese set de instrucciones a un lenguaje de máquina, que son son números, ¿sí? Que es lo único que el computador puede utilizar. Esos números en realidad son signos, o sea, es un signo más o menos, son bits encendidos o apagados, que es lo que interpreta en sí el computador. Código binario. El código binario, exactamente. Eso es lo que hace la compilación. Hay lenguajes que hacen una compilación, o sea, dejan un ejecutable, ¿sí? En ese ejecutable, o sea, el código fuente es el que nosotros podemos escribir, ¿sí? Cuando lo compilamos, genera un código binario, que es un .exe. Ese binario ha incluido
todo lo que necesita el programa para funcionar y parte del lenguaje. Por eso se hace más grande el binario. Si ustedes ven, nuestro código fuente es pequeño, pero al compilarlo nos genera un ejecutable, un .exe o un binario, donde le comprime y lo encripta, digamos, para que pueda ser ejecutado en cualquier otra máquina sin necesidad de llevar el lenguaje C. Eso es la compilación. Y después hay otros programas, otros lenguajes que son interpretados. ¿Qué quiere decir? Que no genera el binario, genera un objeto, o sea, del programa fuente, genera un objeto que puede ser ejecutado, pero necesita parte del lenguaje, por ejemplo Python, para poder ejecutarse, ¿sí? Yo cuando corro un programa en Python, necesito parte del lenguaje de Python que esté instalado en la máquina para que pueda ejecutarse el programa en Python. No así en C. En C yo logro compilar un ejecutable o un binario. Estas son las características entre la compilación y la interpretación. Un compilador o un intérprete. Bueno, acá está lo que hace del programa que nosotros entendemos, que se dice que es un lenguaje de alto nivel porque es un lenguaje que nosotros podemos leerlo y entenderlo rápidamente. Antes se programaba en Assembler, que es lo que está acá, ¿sí? Lo que están ahí, lo que genera el compilador era lo que antes hacía la gente, pero era re tedioso y era largo, aburrido. Entonces esos son programas de bajo nivel. Los programas de alto nivel son los que han logrado una codificación más amena para el usuario. ¿Qué vamos a usar nosotros para poder compilar nuestro programa o poder codificar? Un IDE. ¿Qué es el IDE? Es un entorno de desarrollo que me facilita la tarea de escribir el código fuente. ¿Qué es lo que me permite un buen IDE? Me permite compilar y ejecutar, debuguear un programa, o sea, depurarlo, mostrar la lista de errores o alertas, administrar los archivos del programa, autocompletar el código y varias cosas más. Nosotros vamos a usar el CodeBlock, que ya vienen usando ustedes. ¿Cuáles son las características del lenguaje C? Esto ahora lo repasamos y lo vamos a ir ampliando cuando lleguemos a objetos, o sea, el C++. Ahí vamos a comparar cuáles son las características del C, cuáles son las características del C++. Bueno, el C es un lenguaje de programación de propósito general. Quiere decir que se pueden programar infinitas cosas, ¿no? No es específico, por ejemplo, se adapta tanto para las matemáticas como se adapta para desarrollar un sistema, una VM, una alta baja en modificaciones de clientes. Decimos también que este lenguaje es de programación estructurada. ¿Por qué? Porque está formado por un conjunto de sentencias que se ejecutan una abajo de otras. A medida que se va ejecutando uno, cae a la siguiente y ejecuta la que sigue. Y así hasta que encuentra o una sentencia de bifurcación, un bucle, que ya vamos a ver cuáles son, que lo saben ustedes, ya me lo van a decir, o bien un llamado a función. Entonces, la ejecución normal del programa se rompe para poder ejecutar esa sentencia y luego continúa con las que siguen. Tiene abundancia de operadores, es una codificación de alto nivel y también de bajo nivel, las dos cosas. Reemplaza ventajosamente la programación en Assembler. Hace una utilización natural de las funciones primitivas del sistema. No está orientado a ningún área en especial. La producción de código objeto altamente optimizado y tiene una alta facilidad de aprendizaje. Un programa de C constituye básicamente, o sea, ¿cuáles son las partes de un programa? Primero, ¿qué hacemos cuando empezamos a codificar el lenguaje C? Tenemos una parte que es la cabecera. Sí, lo escucho. No, nada, profe.
Bien. Tenemos, primero definimos los archivos de cabecera. Después definimos constantes y variables globales. Después definimos funciones, las funciones del usuario. Luego viene la función principal, que es el main, y recién la implementación de las funciones de usuario. O sea, está formado por 5 partes. En sí, un programa en C, que acá lo vamos a ver gráficamente. ¿Se ve ahí? ¿O algo les...? ¿Sí? Bien. La primera parte es donde nosotros podemos poner los comentarios. Todos los comentarios los podemos poner ahí. Espera. Luego viene la sentencia para el preprocesador, que es todo lo que vamos a incluir como librería. Luego viene el cuerpo o la función main, todo el cuerpo de la función main, que va, por lo menos tiene que decir main como encabezamiento, ¿sí? ¿Cómo sé que empieza y termina la función main? ¿Qué es lo que me indica el cuerpo de la función? Las llaves. Las llaves. Y empiezo, abro una llave y la termino, ¿sí? Por eso hay que identarlo, se dice. O sea, para poderlo seguir mejor hay que poner la llave de inicio y la llave final en línea para que yo las pueda saber dónde. Si no, puedo abrir más llaves de las que cierro. Ese es un error común. Una vez que abro llave, empiezo con el cuerpo de la función main. Dentro de eso, puedo declarar variables. ¿Qué tipos son esas variables que declaro dentro de la función main? Entero, float. Está bien. Pero yo una función... Declaro tipo int, entero. Está bien. Pero yo una función la puedo declarar dentro del main o fuera del main. ¿Sí? ¿Sí? Si yo a la función la declaro acá, en esta parte, después que he abierto las librerías, ¿qué tipo de variable sería? Tipo de variable global. Exactamente. Cualquier función se puede acceder en el programa. Que se le suele llamar constante, ¿o no, profe? No. Ya vemos lo que son las constantes, ya llegamos. Una variable es aquella que cambia de valor. Una constante es la que le asignamos un valor al comienzo y no varía el valor en toda la ejecución del programa. Eso es una constante. ¿Sí? Las variables pueden cambiar el valor. ¿Se entiende? También las constantes las podemos definir después de abrir las librerías, de cargar las librerías. Luego vienen las variables locales, que son las que están dentro de las llaves de la función main. ¿Qué características tienen esas variables? Que no existen después de que ¿Dónde las puedo finaliza la usar? función main. Solamente en la función main se puede utilizar. Exactamente, dentro de la función main se utiliza. ¿Qué significa declarar una variable? A ver, físicamente, ¿qué significa para la máquina o para el programa? Cuando yo Hacer un declaro una espacio de variable. memoria. Exactamente, reservo un espacio en memoria. Y está ocupando un lugar, obviamente, dentro de la memoria. Ahí yo declaro variable y se han reservado espacios. Luego viene el set de instrucciones o sentencias que hacen a la función main. Cuando yo cierro la función main, empiezo a declarar ¿qué? O definir las funciones del usuario. ¿Sí? Yo las defino con el nombre de la función, los parámetros que recibe y el valor que devuelve o el tipo de dato que devuelve. ¿Sí? Estas también tienen un cuerpo que tiene que estar encerrado entre llaves. ¿Me siguen o no? ¿Vieron función el año pasado, verdad? Sí. Bien. Las funciones, si yo las defino es desarrollarlas, ¿sí? Yo las codifico abajo de la función main. ¿Qué tengo que tener arriba, antes del main, para que las reconozca el compilador? Un prototipo. El prototipo.
¿Qué es el prototipo? A ver. ¿En qué consiste el prototipo? Es el nombre, es todo... Sí, lo escucho. Era como una plantilla que se utiliza para indicar que la función llamada esté bien escrita. Claro, no es una plantilla, es la cabecera de la función, ¿sí? Pero con un punto y coma, lo cual lo transforma en sentencia. Si no tiene punto y coma, para el compilador le indica que está por definir la función, o sea, a continuación vendrá la llave y el cuerpo de la función. ¿Estamos? Pero cuando yo se lo pongo al principio, ¿sí? El prototipo, que es la misma cabecera, le tengo que indicar al procesador que hay una función que se llama menor, que va a recibir dos parámetros, A y B, ¿sí? Y que va a devolver un entero. Acá, como dice int menor, yo tendría que, de la forma que está puesto acá, yo acá tendría que poner el prototipo, ¿sí? Que puede decir, si A y B son enteros, yo puedo decir int menor, entre corchetes, entre paréntesis, int. O puedo poner A y B, no importa. Pero tiene que ser int A, int B. Tiene que saber qué tipo de parámetros es que recibe. Y cuál es el dato que devuelve. Y qué tipo de dato devuelve. Con el punto y coma lo hacemos prototipo. Sin el punto y coma, el compilador interpreta que lo que viene a continuación es el cuerpo de la función. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí? Las variables que yo declaro dentro de una función, ¿cómo son? Por ejemplo acá, int A, int B. Variables locales. Son variables locales de la función, ¿sí? Cuando salgo de la función, ese A y B, ¿lo puedo usar acá en el main? No, tienen que hacer una declaración nuevamente, aunque son distintas. Puede ser A y B en main, pero no son los mismos, o sea, no son las mismas posiciones de memoria. Son lugares de memoria distintos reservados para esas variables, ¿sí? O sea que no son las mismas variables. Está bien. Bien, sigamos entonces. ¿Qué sentencias tenemos? Las sentencias se forman con expresiones. Un bloque lo hacemos con las llaves. Abrimos la llave y lo terminamos con la llave de cierre, ¿sí? Eso es un bloque. Todas las sentencias, excepto los bloques, terminan con punto y coma, ¿sí? Por ejemplo, S igual a S más N, punto y coma. If, letra, doble igual, comilla simple, punto, comilla simple, cierro los paréntesis y digo terminar. ¿Qué hace este if? Y tiene punto y coma. ¿Los if tienen punto y coma o no? Hay una sentencia simple ahí, sería del if. Por eso hay un punto y coma después de terminar, pero técnicamente no. Si habría un cuerpo de la función, no habría. Cuando encuentro Disculpe, no de la función. Cuando encuentro el punto y coma, el if lo interpreta que ahí cierra la sentencia. Este es un if simple, donde no hay un else. Acá pregunta, si letra es igual al punto, ¿qué hace? Llama a la función terminar. ¿Sí? Eso es lo que hace esta instrucción. ¿Me siguen o no? ¿Sí? Acá pregunta, si la letra que estoy tomando o que he leído anteriormente es igual a un punto, vaya a la función terminar. Si no, siga abajo, porque no hay un else. ¿Se entiende? ¿Sí? Acá tenemos un print, mensaje, ¿qué vamos a mostrar acá? En este printf. Mensaje. Mensaje, nada más, y va a hacer un salto de línea. Bien, en los bloques, las declaraciones de los datos deben estar al principio del bloque o delante de cualquier sentencia que los utilice. ¿Qué pasa si yo no declaro una variable? Si se le asigna un valor a tal variable, por ejemplo, y está declarada, va a ocupar espacio de una memoria que no es de ella.
habría un error. No, no, O sea, no, no. ocuparía el espacio de memoria de otra variable para no hacer el No, valor. no, no, si yo, por ejemplo, ahí no pongo int j y uso solamente, o sea, esta instrucción de acá, ¿ven el cursor? ¿Lo ven el cursor o no? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, esta instrucción la omito y pongo j igual a i menos 1. ¿Qué me va a dar? Me va a dar error porque no declaré Error. la variable. Claro, porque no declaré la variable. La pregunta tuya va a ir después, o lo que vos me contes, lo que me dijiste va como respuesta de lo que viene después. ¿Cuáles son los operadores relacionales? ¿Sí? ¿Y cuándo se usan? ¿Cuándo uso yo operadores relacionales? Que son el mayor, mayor igual, menor, menor o igual, distinto o igual. ¿Cuándo los uso a esos? Cuando la variable es entera o float. No. No, Se no es utiliza necesario. para las sentencias condicionales. Exactamente, no solamente para las condiciones, o sea, para los if son Para las los condiciones, bucles también. para los bucles, ¿sí? Es simplemente para una pregunta, en realidad son para las preguntas o para la condición que tiene el bucle. Entonces yo puedo poner estos operadores relacionales. También los operadores lógicos. ¿Qué quiere decir el i? ¿Sí? Por ejemplo, A y B le pongo yo. ¿Qué quiere decir eso? Si A y B, haga tal cosa. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo pongo A y B. ¿Sí? Que se deben cumplir dos condiciones a la vez. Sí. A ¿Cuál debe tener un sería? cierto valor y B Claro, también. representa lo que sería la conjunción, con lo que conocemos como conjunción en matemáticas. Es lo que dice Jesús, que se tiene que cumplir que A y B hagan tal cosa al mismo tiempo. Está bien, pero en computación, yo pongo la condición A y B. No digo A igual a tal valor y B igual a B. Digo A y B. Lo toma como dato lógico. Cuando hace la pregunta si A y B, quiere decir que A tenga un dato y B también tenga un dato, que sean true. Son operadores lógicos, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. No está preguntando si A tiene un 5 y B tiene un 3. Dice, A tiene un dato, B tiene un dato. Si se dan las dos cosas, es verdadero. ¿Entienden? Si A está vacío y B tiene dato, la condición es falsa, porque A es nulo y B es true. ¿Se entiende? ¿Sí? Uno tiene dato y el otro no tiene dato. Esas son las preguntas lógicas que se hacen a veces. A y B, o A y C. Y el otro es que alguno sea verdadero y el otro sea falso. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Sí. ¿Me entienden? El otro es el no, que sería lo contrario. Que Si sean yo los dos pongo, falsos. claro, no, contrario. No. Si A, Sí. el otro tiene que ser falso. ¿Eh? Los operadores se utilizan para manipular datos, ejecutan cálculos, buscan igualdades, realizan asignaciones, trabajan con variables y se encargan de muchas otras tareas que los programadores nunca llevamos a cabo. Ya vamos a ir viendo. Ahí están los símbolos. ¿Qué significa el doble ampersand? El A, los dos palitos verticales, el O, el signo de exclamación, el not, el negado. Por ejemplo, acá pongo A es verdadero, o sea, tiene un dato, B también tiene un dato, entonces se da A y B es verdadero. Si A tiene un dato y B está vacío, o sea, es nulo, sale por falso. ¿Se entiende? A y B es falso, porque los dos tienen que ser verdaderos. ¿Sí? ¿Me siguen esta? Estos son operadores lógicos. Sí. Con el O, A es verdadero y B es verdadero, sale por true. Pero cualquiera de estos que sea verdadero va a salir verdadero, porque es un O. ¿Me siguen? Sí. ¿Sí? Lo mismo, cualquiera, tanto el A o el B que sea verdadero, sale por verdadero. Cuando los dos son falsos, sale por falso, el O. Y el negado es, si A es verdadero, el A negado es falso. Si A es falso, el A negado es verdadero. Lo contrario. ¿Se entendió? Esto va a haber ejercicio de este tipo. Operadores de bit. Los operadores de bit son el ampersand, que es el AND,
la barra vertical, el OR, el simbolito es como una onda, es un complemento a 1, el símbolo este, que no sé cómo se llama, pero es como un mayor, como un sombrerito, el OR exclusivo, los desplazamientos a la derecha y los desplazamientos a la izquierda. Estos son para trabajar con bits, ¿sí? Y acá está una tabla, por ejemplo, estos son valores binarios. A es 1, B es 1, A y B es 1, ¿sí? O sea, para que sean, en este caso el AND es 1 siempre y cuando los dos sean 1. Cualquiera de los otros es 0. En el OR siempre es 1 mientras alguno sea verdadero, tengo un dato. Solamente es falso cuando los dos son falsos, ¿sí? Y el complemento, el OR exclusivo es, los dos son 1, es 0. ¿Sí? Los dos son 0, es 0. Cualquiera que tenga un 1 es un 1. ¿Sí? Y el complemento es como el negado. Es un 1, 0. Y si es un 0, un 1. ¿Se entiende? Estas son tablitas que van a tener a mano cuando hagamos los ejercicios y ustedes, profe, ¿cómo era? Vayan a la introducción o la filmina de la introducción y ahí van a ver lo que significa. Esto también, ¿sí? Son para tener a mano lo que significa los operadores aritméticos, la suma, la resta, la multiplicación, la división, el módulo por resto, los operadores lógicos, que ya algunos hablamos, los relacionales, ¿sí? Estos operadores de asignación son los que van a tener que recurrir a esta tablita en algún momento, porque yo les voy a decir, o les voy a dar trozo del programa y les digo, ¿qué hace? Cuando yo pongo el más igual, asigna y suma, menos o igual, asigna y resta. Es poner x menos igual a 10, o sea, le saca 10. El asterisco igual, asigna y multiplica. ¿Sí? Es lo mismo que poner x por igual a 10, o sea, multiplica por 10. ¿Estamos? Perdón. Estos son operadores a nivel de bit que no los vamos a ver en este año, no vamos a ver eso. Los operadores de clase y estructura sí, los vamos a ver cuando veamos C++, ¿sí? Y estos otros también, que son los operadores de apuntadores, que son los de puntero, estos sí vamos a ver, y los incrementos y los decrementos también los vamos a ver. ¿Estamos? Lo que no vamos a ver son operadores a nivel de bits. Palabras reservadas. Las palabras reservadas son aquellas que tienen un significado predefinido y que no podemos utilizar como variables, porque nos daría error. Por ejemplo, auto, continue, else, for, long, size of, type, def, while, break, default, ¿sí? Todas estas que están acá, que muchas de ustedes la conocen, son palabras reservadas que utiliza el lenguaje con una función predefinida o un significado predefinido. Por lo tanto, no podemos usar como variable. ¿Qué condición tiene que tener una variable dentro de C para que no les dé errores? ¿verdad? A ver, el profe les debe haber dicho, las variables no tienen que tener ¿qué? Pueden ser con letras, números, los nombres de variables, perdón, los nombres de variables. ¿Qué tienen que tener? ¿Pueden tener números? Números, letras, una combinación de ambas. Sí. ¿Qué es lo que no tienen que tener? No recuerdo bien, pero sí hay. ¿No puede tener espacios o algunos símbolos especiales, digamos? Exactamente, no tienen que tener espacio, no tienen que tener símbolos o salvo el guión bajo, y yo creo que el guión del medio tampoco les deja. Y otra cosa, no tienen que empezar con número. Las variables no pueden empezar con un número, puede estar en el medio o al final, pero nunca al inicio, ¿sí? Y las variables en C son case sensitive. ¿Qué quiere decir eso? Son sensibles a mayúscula y a minúscula. O sea que si yo declaro con una mayúscula y después la quiero usar con minúscula, me dice que la variable no existe. ¿Sí? Eso quiere decir que es case sensitive. O sea que no es sensible a mayúscula o minúscula. Los comentarios.
Los comentarios importantes dentro de un programa porque nos permiten aclarar o hacer o documentar bien el programa. Por ejemplo, al principio yo le tengo que poner el nombre del programa, el autor. ¿Y qué es lo que hace? En pequeñas líneas yo le tengo que decir qué es lo que trato de hacer con este programa. ¿Por qué? Porque nosotros codificamos, compilamos, el programa funciona y pasó a ser una función ese programa. O sea, lo podemos llamar a través de otro programa. Pero no sabemos que lo hicimos. Y el programa tiene 30 hojas. Entonces, para podernos leer, tenemos que saber qué es lo que hemos querido hacer con ese. Con eso documentamos entre los símbolos de comentarios, ¿sí? Aparte, cuando otro programador lee un programa, necesita saber de los comentarios para poderlo seguir o mantenerlo al programa. Bien. Los comentarios pueden ser de una línea o de varias líneas, ¿sí? Esto ya lo saben. Cuando son de varias líneas, usamos estos símbolos, que es la barra, asterisco. Cuando encuentra este otro símbolo, considera que ahí terminó el comentario, ¿sí? Para una línea, ¿qué usamos? ¿Qué comentario usamos para un comentario de una sola línea? Doble barra, digamos. La doble barra, exactamente. Bien. Acá están las sentencias para el preprocesador, ¿sí? Y acá están las constantes, del que me había preguntado de las constantes. Las sentencias para el preprocesador son órdenes que el preprocesador interpreta antes de que el código fuente sea compilado. Siempre empiezan con con el símbolo numeral, en la primera columna. Y el define, por ejemplo acá, el define me permite declarar las variables. Yo defino, el define quiere decir, yo defino la palabra pi con un valor como constante. O sea, cada vez que yo ponga pi, va a valer 3,1416. ¿Sí? Y defino la palabra EQ como el igual. O sea, en vez de poner el signo igual, yo en un if puedo poner A, EQ, B. ¿Sí? Y va a querer decir A igual a B. Porque EQ pasó a ser una constante de que donde tiene almacenada o tiene estos signos almacenados como constante. Y no va a cambiar en todo el programa. ¿Estamos? Y acá también definí una función como constante. Y digo, hay una función que se llama cuadrado. ¿Sí? Esta es una función inline. La vamos a estudiar más adelante, pero ahora se los comento. Esta es una función que se llama cuadrado, que recibe una variable X, la multiplica por sí misma y devuelve un valor X. O sea, recibe un dato, lo multiplica hace el cuadrado del dato y lo devuelve. Devuelve el resultado. ¿Sí? Eso se llama funciones inline y acá está definida como una constante. O sea, cada vez que yo llame cuadrado va a ser como que llamo una función, pero es mía, es propia del usuario. Luego vienen las invocaciones a las librerías. ¿Sí? Incluye stdioh. ¿Cuáles son las otras que generalmente utilizamos en C? stdlib. stdlib. ¿Y esta es la mat? ¿Para qué sirve la mat? String. La mat. Para operaciones matemáticas. Exactamente. Por ejemplo, la función O. Sí, muy bien. Control de flujo. Esperen que estoy medio... Ahí está. Las sentencias para control de flujo. Yo les había dicho que los programas en C se ejecutan sentencia tras sentencia, una abajo de otra. ¿Sí? ¿Cuándo se rompe esa ejecución? Cuando encuentra una instrucción condicional, un bucle o las subrutinas. Instrucciones simples son aquellas que tienen el punto y coma y se ejecutan una sola vez. Instrucciones condicionales, ¿cuáles son? El if, el switch. ¿El switch lo conocen? Sí. ¿Sí? El if, el switch, la bucle repetitiva, el while, el for, el do while. Las subrutinas son las funciones. ¿Estamos? Esos son los tipos de instrucciones.
Aquí está el diagrama de flujo de cada una. El if, donde viene la pregunta y la sentencia por el if. Y si por el else, podemos hacer otro if anidado con su sentencia y su else. La sentencia switch es la pregunta, el switch, la pregunta, y puede tener varias opciones, que es la diferencia del if, el if verdadero o falso. Sale por la sentencia o sale por el else si es falso. Acá puede tener varias, por ejemplo, yo le pregunto, ingrese, en un menú generalmente se usa, donde dice, ingrese la opción. Entonces yo pregunto, la opción la tomo en una variable, después pregunto, la condición que ingresó es A, B o C. Son varias opciones. Por cada uno tiene una secuencia, un conjunto de sentencias, y con la instrucción break salta del caso S y pasa directamente a la instrucción que sigue después que cierra la llave del switch. ¿Sí? Sentencias de bucle repetitiva, la de for. En el for, ¿qué ponemos? La inicialización de la variable, la condición y el incremento, todo separado con punto y coma. Y luego viene la sentencia. Si yo en el for tengo una sola sentencia, ¿necesito llave o no? ¿En cuál, profe? En el for. En el for. No, si es una sola línea, no hace falta. No. Exactamente. Si es una sola, no hace falta la llave. Las llaves solo se usan cuando hay varias sentencias que se tienen que ejecutar. Lo mismo para el if o para el else, ¿sí? El while siempre tiene llave, ¿sí? Aunque tenga una sola sentencia, pero siempre tiene llave. El while va a la condición. Si esa condición se da, ejecuta las sentencias. El do while tiene la sentencia y después viene la pregunta. ¿Qué diferencia hay entre el while y el do while? Además de que el do while lleva punto y coma, el do while primero como que hace una acción de más. Do while siempre se ejecuta la sentencia y luego se pregunta la condición. El while no, primero pregunta la condición para ejecutar la sentencia. O sea que el bucle do se va a ejecutar una sola vez. Exactamente. En el while puede que nunca se ejecute la sentencia. En cambio, en el do while por lo menos una vez se va a ejecutar la sentencia. Sí o sí. Bien. Archivo de cabecera. Los archivos de cabecera, como conio H, stdio H, son archivos definidos por el lenguaje, hallados en el directorio include de C++, de C. ¿Sí? Si ustedes empiezan a ver el lenguaje, están dentro de ese directorio include, están todos estos archivos. Los archivos de cabecera deben estar entre signos mayor y menor. ¿Cuáles son los más usados? stdio H para uso de funciones de entrada-salida, y OSTRAN H, que son los que se usan para el control de flujo en C++, ¿sí? El conio H para las funciones de entrada-salida por teclado o por consola, y las otras funciones no las vamos a ver para la asignación dinámica de memoria. La graphics se usaba, la veíamos, pero cuando veíamos la programación gráfica en DOS, ya no la vemos más, así que ahora es complicado. La string H sí, la vamos a ver, y la time sí la vamos a ver porque vamos a usar funciones de hora y las otras para la manipulación de memoria. La matemática sí la vamos a ver, y para funciones de entrada, salida de bajo nivel, no. O sea, de esta vamos a ver esta, la conio, la mat, la string y la time, nada más. La demás es para que la sepan. Yo les había dicho que al declarar las variables, ¿sí? Están los tipos. Y los tipos es necesario saber cuánto lugar ocupan cada tipo, porque nos podemos llegar a quedar sin memoria. Un char ocupa 8 bits. O sea, cada carácter es un byte en la memoria. El entero utiliza 2 bytes, ¿sí? 16 bits. El long 32, el float
32 y el DOM 64. Y fíjense en los números que pueden llegar a almacenar. ¿Estamos? Eso es importante saber. Esto es un ejemplo que lo pueden ejecutar en CodeBlock, ¿sí? Tipéenlo y me dicen qué sale. La función sizeOf me dice el tamaño en byte que tiene la variable. ¿Sí? Yo quiero saber cuánto tengo en memoria, puedo hacer una estructura, donde yo en una estructura tengo un int, un char, un double o un float, ¿sí? Y después quiero saber cuánto me ocupa cada vez que hago una declaración de variable de esa estructura. ¿Cuánto en memoria me ocupa? Uso un sizeOf, ¿sí? ¿Se entiende? A ver, pruébenlo. Y si el que se anima me puede hacer una estructura, crear una estructura, eso lo vieron el año pasado, y me muestran el tamaño de una estructura que crearon ustedes. Por ejemplo, una estructura que sea persona y que tenga DNI, el nombre. El DNI puede ser entero y el nombre char, y después muéstrenme el tamaño que tendría esa estructura. Obviamente hay que declarar la variable de estructura, si se animan. Si no, prueben esto, ejecuten, y el que lo pueda hacer me dice, yo le comparto la pantalla y vemos cómo lo ejecuta. De paso dejo de hablar yo, tomo un poco de agua y ustedes trabajan. Ahí yo ya lo pude hacer, profe, lo que está mostrando en la pantalla. A ver, espérate que voy a darte el control, así lo vemos. ¿Quién es el que lo Bajera. hizo? Ahí está.
mostrarlo. Mostrarlo y ejecutar. ¿Ahí se ve? Sí. Esto es lo que me suelta, no sé si se ve la terminal. Ahí ven, el char marca 1 que es un byte, ¿sí? O sea, muestra qué capacidad en byte tiene el tipo. El entero tiene 4, el float tiene 4 y el dog tiene 8. Ahora armate una estructura donde lo metes a todos esas variables y créate una variable, ¿no? O sea, arma la estructura, poner a todas esas variables y crea una variable de estructura y muestra el tamaño de la variable. Nos tiene que dar la suma de todo. Ahí busco, creo que tengo las del año pasado, ¿puede ser? Bueno, a ver. A ver. O a ver, si no la encontrás, volvamos al código, yo te voy ayudando. Profe, yo pude hacerlo. ¿Lo podés Con la hacer? estructura. Bueno. Sí, no, porque Bien. no los tengo los del año pasado. Bueno, a ver. ¿Quién es el que lo tiene? Ruiz. Ruiz. A ver, espérate. Ya te doy el como coanfitrión. Listo. Okay. A ver, ya está. No se ve la pantalla negra, ¿no? No la vemos. Porque ahí ¿No se estaría visualiza? No, la negra no. Ahí va. La ejecución no. La negra no, ahí va. La negra no. Bien. ¿Ahora? Bien. Sí, ahora sí. Fíjense, con eso nosotros vemos el tamaño en byte de la variable persona, que es una variable de estructura. ¿Qué definiste en persona? ¿Qué tiene? ¿Qué campos tiene? Ahora, ¿qué campos tiene persona? Nombre, Tiene 50. DNI, nombre y domicilio. Ajá. Y tenés Un 80 vector de tipo char. Sí. 80 en tamaño de memoria. Sí. Bueno, vamos a ver, ahí no te está sumando, me parece, el entero. El entero del DNI. ¿El IN? Sí. Y no sé. Acá Bueno, se eso visualiza el código, no sé si estará bien. está bien, está bien. Bueno, ya lo vamos a ir probando. Después si le cargamos datos, vemos si el tamaño mejora, porque por ahí salta, pero está. El tamaño del sizeof lo que nos permite es calcular el tamaño que tendría la variable y hacer una reserva de memoria. Eso sobre todo cuando vamos a usar lista, necesitamos generar los nodos y tenemos que saber si el tamaño de la variable que vamos a necesitar o crear tiene espacio en la memoria. Por eso se usa mucho el sizeof. Bueno, continuamos. ¿Alguna duda del resto de la gente? ¿Entendieron todo? ¿Sí? Sí, profe. Bien.
Bueno, sigamos acá. Bien, continuemos. Ya vamos a ir un poquito más rápido, yo sé que es media aburrida esta clase. Bueno, los tipos de variables, variables globales y variables locales. Acá vemos algunos ejemplos de las declaraciones y cuál es la regla de alcance de cada una de estas. Por ejemplo, en esta tenemos int n, m, asterisco p, b, 100. ¿Qué quiere decir eso? Esa primera instrucción, ¿qué declaré ahí? Declaró la variable n, m, un puntero p y un vector Sí, ¿el vector de qué tipo es? del tipo int. Int. O sea Almacena que 10 elementos. 100. en cada posición un entero. Bien, este es un float, ¿sí? Este es un chart, que igual que el int, pero de otro tipo. Y este que dice float superficie, ¿qué es? Una función. Una función que devuelve un float. No recibe parámetros y devuelve un float. Acá tenemos una estructura que se llama naipe, tiene un campo valor de tipo entera, palo del tipo char, abre llave, cierra llave y luego viene carta. ¿Qué hace acá? Define la estructura y carta, ¿qué es? El nombre. Un tipo de variable. Estructura. Igual, profe, ¿no le faltaría el typedef ahí? En esta, acá lo tenemos el typedef, ¿sí? El typedef, o sea, acá cuando yo defino struct naipe, la estructura se llama naipe, le declaro los campos, ¿sí? Y después, cuando cierro la llave, pongo carta, carta es una variable del tipo naipe, ¿sí? Y después puedo definir el typedef. El typedef se usa en las estructuras como un sinónimo. O sea, lo que le digo yo, bueno, ahora viene una estructura, muestro los campos o defino los campos que va a tener la estructura y le digo complejo. O sea, que complejo no es una variable del tipo estructura, sino que es el sinónimo o el alias de esta estructura. ¿Se entiende? Por eso acá yo puedo poner complejo C1 y C2. ¿Cuáles son las variables? C1 y C2. ¿De qué tipo es? Del tipo estructura, cuyo nombre es complejo. ¿Se entiende cómo es? Fíjense, ¿ven la diferencia del poner el typedef? El typedef es para hacer un alias. O sea que lo que viene después de la llave es el nombre del alias de la estructura, no una variable. Si yo no pongo typedef, ¿sí? Y pongo struct, lo que viene después de la llave es una variable del tipo naipe, en este caso. ¿Se entiende cuál es la diferencia o no? ¿Lo ven? ¿Lo ven? La mayoría, los que están muy callados, ¿lo ven o no? A ver, esperen que no los puedo ver a todos. Por ejemplo, Bustamante, Ascurra, Pereira, ¿sí? ¿Entienden cuál es la diferencia entre el typedef? Después lo vamos a ver bien, pero lo que quiero es que entiendan por qué está esta codificación tan difícil que puso la profe. Esta es la que ustedes quieren, la que conocen siempre, pero el typedef es la que me permite generar un alias a esa estructura. Entonces lo que viene después es el nombre del alias y no una variable. La variable la crearé con esto. En cambio, cuando yo omito la instrucción typedef y pongo estructura naipe, lo que declaro después de la llave es una variable del tipo estructura, en este caso naipe. Las reglas de alcance. Todos los objetos declarados fuera de la función son globales. ¿Estamos? Fuera de la función main, perdón. Son globales.
Al principio de cualquier bloque se pueden poner declaraciones, ¿sí? Y van a ser declaraciones del bloque. Los objetos solo son conocidos dentro del bloque en que han sido declarados y en los bloques anidados por adentro, ¿no? Vamos a ver ejemplos. Acá estos ejemplos que les pongo yo están medio complejos, pero es para que empiecen a pensar un poquito. Y todo lo que ustedes tienen, los conocimientos del año pasado, les va a servir para esto. Simplemente lo tienen que empezar a hacer inferencias, ¿sí? O sea, empezar a relacionar. Ejemplos de reglas de alcance. ¿Qué hacemos acá? Acá declaramos una variable G. Está antes del main, por lo tanto, es global, ¿sí? Después declaro, viene el main, abro la llave del main, acá abre y acá cierra. Pongo int a, b, ¿sí? Esta variable entera A y B, ¿de qué son? ¿De qué tipo son? Locales. Locales del main, ¿sí? O sea, cualquier sentencia dentro del main la tendría que reconocer. ¿Estamos? Después viene un bloque, o sea, abro llave y cierro llave. Y dentro del bloque creo float, B, X e Y, ¿sí? Fuera de este bloque, B, X e Y, no las reconocería, ¿sí? Porque están dentro de un bloque. Se conoce a int, pero no a B. ¿Por qué dice esto? ¿Entienden este comentario que dice acá? Ya se superpuso int b con float b. Claro, exactamente, porque el A toma de arriba, pero el B creó un float B, entonces cuando use, va a usar este B, que es el float, y no al int B, no lo reconoce el int B, porque ya hay un B dentro del bloque. Lo mismo acá, crea una variable sin signo A y dos char, C y D. Dice, reconoce a A, por lo que está arriba, se conoce a de acá, a la sin signo, no a la de arriba. ¿Sí? A B lo reconoce el de arriba, el int B, pero no al int A. Y sí conoce a E, pero no conoce ni a X ni a Y. X e Y son de acá. ¿Se entiende? Eso es regla de ámbito. O sea, las variables funcionan dentro de un bloque y en un ámbito. Y fuera de ese ámbito pierden el valor. O si hay otra que tiene el mismo nombre y está dentro de un bloque, toma la del bloque y no la variable global o la variable local que está más arriba. ¿Se entiende? A eso le llamamos reglas de ámbito. ¿Sí? Entonces sería lo mismo que cuando hacíamos funciones que le poníamos, cuando declarábamos le poníamos un nombre y dentro de la función usábamos el mismo por conveniencia, pero le podíamos poner que queramos. Exactamente. Exactamente. Por más que la función sea, la variable sea global y yo en la función tengo otra función con el mismo nombre, el compilador toma la de la función. Siempre desde adentro hacia afuera. Empieza a buscar desde los de adentro. Si no encuentra una variable con ese nombre, empieza a buscar hacia afuera. ¿Se entiende? ¿Sí? Por eso podemos usar los mismos nombres sin que lo... Pero ojo con eso, porque a veces nos confundimos. Cuando usamos los mismos nombres, no sabemos si estamos, o a veces perdemos el hilo, si estamos usando la global o estamos usando la local o viceversa. ¿Estamos? Eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Está? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Las funciones. Un programa está formado por funciones. No se pueden definir anidadas. Definir, sí se pueden invocar anidadas, pero definirlas no. Definirlas, ¿qué es? Cuando yo las declaro, yo pongo las llaves y las empiezo. Dentro de esa definición no pueden estar anidadas. Sí pueden estar invocadas. Desde una función se puede llamar a otra. Eso es una función anidada. Está permitida la recursividad, que ya vamos a ver más adelante qué es recursividad. Si no se indica otro tipo, las funciones son siempre de tipo de efecto, o sea que devuelven, ¿qué? Un nulo.
Pero siempre, en realidad siempre si no definimos nada, lo que devuelve es un entero, aunque no la pongamos, pero internamente es un entero. Si no, le tenemos que especificar que lo que tiene que devolver es un char, un float, un double. Bien, la función main. Todo programa debe contener la función llamada main. Es la invocada del sistema operativo cuando comienza la ejecución del programa. También devuelve un valor al medio de la llamada. Puede devolver, mejor dicho. Las funciones son los bloques de construcción básicos de C. O sea, el C está formado por funciones. Eso es lo que quiere decir. Dentro de ella se da toda la actividad del programa. ¿Por qué usamos funciones? Porque usan el criterio de que divide y triunfará. Cuando nosotros creamos un programa y creamos funciones, son justamente para no hacerlo tan complejo y más fácil de manejar el programa. Entonces nosotros hacemos andar una función, la función es una función que calcula el cuadrado o calcula las raíces de una función, por ejemplo. Entonces ya la tenemos, un programa que calcula las raíces de una función cuadrática, lo podemos crear como una función que ya sabemos que funciona. Entonces lo que hacemos es invocar esa función y le pasamos el parámetro. Y nos devuelve el valor. No lo tenemos que compilar de nuevo, ni volver a codificar de nuevo. ¿Sí? Las ventajas. Facilita el diseño descendente, los procedimientos dentro de ella se pueden ejecutar varias veces, facilita la división de tareas, se puede probar individualmente, con funciones apropiadamente diseñadas es posible ignorar cómo se realiza una tarea, sabiendo qué es lo que hace. ¿Qué tenemos en una función? Todo esto es repaso, por eso está medio aburrido. En una función tenemos el tipo que devuelve, el nombre de la función y la lista de parámetros. Y luego entre llaves el cuerpo de la función. El tipo es el valor que devuelve. ¿Cuántos valores puede devolver a la vez una función? Uno. Uno a la vez. Uno solo. Pero puede haber muchos return. ¿Sí? Esa es la diferencia, esa es la pregunta. A veces pregunta de examen no lo sabe. Una función puede tener varios return, ¿sí? Pero devuelve un solo dato a la vez. Salvo que lo que devuelva sea, ¿qué? Un vector. Y para que me devuelva un vector, ¿qué es lo que me tiene que devolver? Una dirección. Entonces, si lo que me devuelve la función es un vector, me tendrá que devolver una función. Y ahí me devuelve una serie de datos, pero en realidad lo que me devuelve es un dato. ¿Sí? La lista de parámetros son las variables separadas por coma que están entre los paréntesis. ¿Sí? Esos es necesario en el prototipo declarar el tipo de datos que recibe como parámetro. Y para que el compilador lo entienda, necesita saber cuántos son los parámetros que va a recibir y qué tipo. No necesariamente el nombre, pero sí cuántos y el tipo. Eso en el prototipo. ¿Estamos? Por ejemplo, acá hay una función que dice int menor a b. Int a, int b. ¿Sí? Abro llave, if a menor que b, return a. Si no, return b. Tiene dos return, pero devuelve un valor a la vez. Perdón, un minuto. Disculpen. Ahí está, seguimos. Por ejemplo, acá lo que hace es, ¿cómo se llama la función en este ejemplo? Primero empecemos con el nombre de la función. ¿Cómo se llama? ¿Me escuchan o no? ¿Sería nombre función? No, en el ejemplo. Menor. ¿Cuál es el nombre? Menor. Bien, ¿qué parámetros recibe? A y B. Dos parámetros, A y B, ¿sí? Luego, declara variable int A, int B. Es como declarar variables locales.
y pregunta, si A es menor que B, return A. Y si no, este in B estaría mal, estaría de más, ¿verdad? Tiene un error el ejemplo este, ¿sí? ¿Por qué? ¿Tiene o no tiene un error? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Sí? Porque yo cuando lo recibo como parámetro, ahí ve, no hace falta declararlo, porque si no es como que estoy pisando los datos que me está mandando. ¿Ah? Entonces, ¿qué va a tomar acá? Entonces, que guardaría los datos en el int AB en vez de en la función. Claro. Esto hay que probarlo cómo funciona, porque este int A y int B está fuera de la llave. Es como si fuera un dato global de la función, ¿sí? E internamente me va a tomar los de arriba. Hay que probarlo si funciona o no. Pero estaría de más el int A y el int B. Yo cuando recibo el valor de A y de B, simplemente pregunto si A es menor que B, retorno A, y si no, retorno B. O sea, retorno el menor. ¿Estamos? Eso después lo vamos a probar. Ahora no. Ya no, pues ya se va a hacer muy tarde. A ver. Argumento de la función. Los parámetros formales. O sea, las variables son parámetros formales. ¿Cuál es un parámetro? Por ejemplo, yo puedo decir, imprime el entero 5 y darle el valor, no la variable, sino solamente el valor. Ese es un parámetro real, ¿sí? Y un parámetro formal es cuando hay una declaración. Por ejemplo, imprime entero y recibo el parámetro X. ¿Mm? ¿Se entiende? ¿Cuál es lo que se refiere a parámetro formal? El parámetro real es el número en sí, que lo puedo usar. Pero yo puedo tener el valor en una variable. Y tengo que decirle, esta variable es del tipo entera y aquí viene el dato. Ese es un parámetro formal. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, se entiende. ¿Cuándo la función, la transferencia de información dentro de una función es por valor? ¿O cuándo es por referencia? Esto lo vieron el año pasado. Cuando se hace por valor, cuando se hace una copia del valor de la variable local que se encuentra, por ejemplo, en la función main y se pasa a una función, por ejemplo, suma. Se hace una copia de los valores, o sea que no va a afectar si se le cambia el valor a la variable A, que recibe el valor de la variable B, no va a haber un cambio. Y por referencia, al revés. Por ejemplo, por referencia se hacen los vectores. Exactamente. Lo que se le pasa es una copia de los valores donde va a ir a parar en otro lugar de memoria. Y yo puedo manipular esos valores sin afectar los valores reales de la función que llama. Y por referencia, lo que pasa también es una copia, pero lo que pasa por copia es la dirección de memoria de la variable. Entonces, si yo hago cambios sobre esa dirección de memoria, afecto al contenido de la variable que invoca la función, digamos, ¿sí? Esa es la diferencia. Por ejemplo, acá hay una función que tiene errores. La gente del año pasado lo debe saber. Si lo tienen, esperen y después dejen a los otros chicos que lo vean y me dicen dónde está el error. A ver. Ustedes vean ahí y me dicen si le encuentran el error. La gente del año En el pasado... intercambio. ¿Qué hace? A ver. Porque no se va a intercambiar, o sea, lo pasa por valor, no por referencia. O sea que pasa los dos valores y técnicamente la función devuelve un solo valor, no dos. Exactamente. ¿Todo el mundo lo entendió así? ¿Lo vieron? O sea, ¿el error dónde está? ¿En qué línea? A ver. Acá pasa por copia o por valor.
¿sí? Entonces, cuando la función me llama a intercambio A y B, le pasa el valor que tiene A es 1 y B es 2. Lo recibe en X y en Y. Acá, al hacer esto, el X y Y, estas son variables locales de esta función. Entonces, crea una copia del X y del Y, hace el intercambio, lo muestra. Pero cuando vuelve a mostrar A y B, y ya sigue valiendo 1 y B vale 2. Porque el cambio lo hizo solamente en la función, porque la fue por copia. No afectó a los valores originales de la función. ¿Lo vieron o no? ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Lo ven o Habría que vamos, hacerlo por referencia al paso. Exactamente. Acá crea una variable A y B. Acá creará el espacio en la posición 100, A. En la 200, B. Uno tiene 1 y otro 2. Le dice, llama a la función intercambio. Y esta le pasa el valor 1 y el valor 2. Pero el X y el Y se crean en otros campos, en otros lugares de memoria. O sea, acá estará el X y acá estará el Y en la posición 1000 y en la posición 1001, supongamos. Y hace el intercambio en la memoria, pero de X y de Y. Lo muestra. ¿Sí? Pero cuando vuelve al mail, el A y el B siguieron iguales, porque lo hizo por copia. ¿Sí? ¿Lo ven? Acá es donde se aplica la regla de ámbito. ¿Sí? ¿Lo ven o no? Joana, ¿lo ves vos o tenés duda? No, no lo veo, profe. No lo entiendo. Mira. ¿Por qué no pasa los valores de A y B a X e Y? Bien. ¿Y dónde hace el cambio? ¿Dónde hace porque lo que hace acá es hacer un intercambio, ¿no es cierto? Eso lo ves. Pasa una variable tem, el Y pasa al X y el tem pasa al Y. O sea, cuando muestra, dice X vale 1, X vale 1 y Y vale 2, ¿sí? Entonces cambio los valores, el 1 y el 2 lo cambio, perdón, valdría 2 y el otro valdría 1, ¿sí? El X vale 2 y el Y vale 1. Y lo muestra. Pero cuando vuelve acá, vuelve a mostrar A y B. Y A sigue valiendo 1 y B vale 2. ¿Sí? Porque el intercambio lo hizo en estas variables locales, en X y en Y, y no en A y B, porque hizo una copia del contenido en otro lugar de la memoria. Y el intercambio lo hizo entre X e Y A y B lo dejó con los datos originales. Cuando vuelve, ese es un error a veces que se comete cuando hacemos una función que no es por referencia. ¿Cómo lo corregimos? Y lo que le tenemos que pasar es la dirección de memoria de A y de B, para que cuando vaya a intercambio, realmente haga el intercambio. ¿Cómo lo hacemos? Así. ¿Sí? Ponemos en A y B, y lo que le pasamos a intercambio es la dirección de memoria de A y la dirección de memoria de B. Como esto recibe dirección de memoria, cambia, pero en el dato original. Y muestra el X vale 2 y el Y vale 2. ¿Sí? Y después, cuando vuelve al main, vuelve a mostrar A y muestra B. Y efectivamente hizo el cambio. A vale 2 y B vale 1. Porque lo que pasó es la dirección de memoria. Entonces trabajó sobre las variables originales. Yo se los voy a mandar. Ya vamos a hacer un grupo de WhatsApp. Yo voy a ver, ¿alguno tiene ahí el número mío? Lo puede anotar y y me manda un mensaje, yo creo un grupo y me van pasando el número de ustedes, así los voy registrando. Es más, hagamos una cosa, me mandan el número de celular de ustedes a mi mail. Entonces yo mañana voy a crear, o esta tarde, desde cuando termine, creo un grupo de WhatsApp de Info2. Así yo todo este tipo de cosas les voy pasando la filmina. Porque si no se las tengo que mandar por mail, o si no me van mandando ustedes un mail y en base al mail que me están, yo les mando la filmina esta para que hagan la prueba. ¿Se entiende? Eso es lo que van a hacer ahora. Profe. Bueno.
Me van mandando un dato y ponen el nombre y apellido de ustedes y me mandan sus datos a mi mail. Entonces yo ya los voy registrando y voy creando el grupo. Pónganme en el ¿No sería teléfono. más fácil que alguno lo cree y les pase el enlace a todos? Bueno, Claro, eso lo estaba por decir. Acá pasan el link de acceso. bueno, háganlo en eso, pero también mándenme sus mails a mi correo. Así yo ya voy armando la planilla de alumnos. ¿Sí? Bueno, Y profe. ustedes creen, ¿ah? Así yo esto termino, porque esto es más fácil cuando termino, yo lo paso a PDF y se los mando al grupo, al WhatsApp, que es más fácil que andar mandándoselos por mail. De último, si no les llega, se lo mando por mail. Así van haciendo las pruebas estas. Bueno, arreglo. Esto ya es mucho del año pasado. ¿Qué es un arreglo? Es una colección de variables del mismo tipo, ¿sí? Referenciados por un nombre común. Eso es lo que tiene el arreglo. Todas las variables son del mismo tipo. Pueden tener valores distintos, pero todas son del mismo tipo. Se dice que un arreglo es una variable estática. ¿Por qué? Porque se reserva memoria cuando se lo declara. Y ese espacio de memoria queda reservado durante toda la ejecución del programa. No puede modificarse, ¿sí? Yo no puedo cambiar un arreglo de 30 a 20 en medio del programa, ¿sí? Una vez que lo declaré, automáticamente me reservo ese tamaño de memoria que lo calcula con el sizeof y ahí es donde va a guardar el arreglo, ¿sí? Arreglos unidimensionales son de este tipo, el nombre y el tamaño. La forma de acceder a un elemento del arreglo es el nombre del arreglo y el índice, ¿sí? O arreglos multidimensionales que son para las matrices. Bueno, acá tenemos un define N30. ¿Qué querrá decir el define? Recién lo expliqué, ¿verdad? ¿Qué hice en la primera acá? En este ejemplo, hice define N30. ¿Qué pasó a ser N ahí? Una constante. Una constante. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale N? 30. 30. ¿Sí? Ya pasó a ser constante. Y después declaro int calif, ¿qué será calif? El arreglo. ¿Qué tamaño tiene? N. Bueno, la declaración de las variables anteriores hace que el compilador reserve espacio de memoria para almacenar 30 datos del tipo entero. En C todos los arreglos tienen el 0 como índice de su primer elemento, ¿sí? El lenguaje C no chequea los límites de un arreglo. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo un arreglo, por ejemplo, eso ocurre muchas veces en los chars o en los strings, los arreglos de tipo string. Yo he reservado un arreglo para guardar mi apellido, ¿sí? Y lo puse con un tamaño de 10 y mi apellido tiene 15. Cuando lo voy a grabar, se graban los 10 que entran y los 5 que faltan, generalmente pisa lo que está al lado. ¿Estamos? Eso se llama desbordamiento de pila. Eso es lo que usan los hackers para voltear un sistema. Entonces empiezan a estudiar si nosotros, como programadores, hemos considerado el desbordamiento de pila. Si no hemos tenido en cuenta ese desbordamiento de pila, ellos empiezan a cargar datos. Cuando empieza a pedirme datos, ellos ponen datos muy grandes que pisan información importante que puede estar al lado de la variable que hemos creado. Y eso es lo que pasaba antes, profe, con las páginas pequeñas que mandaban a muchos bots, digamos, a que manden información todo al mismo tiempo hasta que sature el servidor. No, eso se llama denegación de servicio. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es que muchos usuarios manden peticiones al servidor y lo saturen y produce una caída del sistema. Esto es otra cosa, es otro tipo de delito o ataque
que es producir un desbordamiento en el programa. Hay gente que se encarga de probar programas, el que lo prueba empieza a determinar si nosotros hemos considerado cuando pedimos un dato, por ejemplo, el apellido de una persona, o el nombre de una persona, o le pedimos la edad, o le pedimos algo, si nosotros ponemos un dato muy grande y no lo hemos programado para que si el dato es muy grande lo corte, simplemente lo almacene en ese campo, pisa la información que está al lado. Eso es lo que pasó con el cohete. Hubo un desbordamiento de pila, ese cohete que estalló, hubo un desbordamiento de pila, empezó a hacer cálculos y guardaba los valores de los cálculos en una variable, no me acuerdo de qué tipo, pero supongamos que era de tipo entera, y llegó a contar más valores de lo que tenía capacidad el campo y produjo un desbordamiento de pila. Ese dato pisó información donde había información fundamental del sistema, donde consultaba, y empezó a fallar. Y es lo que ahí produjo la explosión del cohete. Esos son los eventos. Si ustedes empiezan a ver cuáles son los errores de desbordamiento de pila famosos, van a salir eso. Pero en realidad se hizo con este tipo. Que fue un error, no es que fue un hacker, sino fue un error del programador donde no tuvo en cuenta que el conteo, porque en realidad lo que hacía era guardar la temperatura en el campo. Entonces, cuando la temperatura subió demasiado, superó la capacidad del campo. Y es lo que produjo un desbordamiento de pila y por ende no cortó, porque lo que tendría que haber era accionado todo el tema de enfriamiento y como piso datos importantes para esa consulta, no se ejecutaron el enfriamiento y en definitiva el cohete explotó. Bueno, la cantidad de memoria requerida para guardar un arreglo está directamente relacionado con su tipo y su tamaño. Para un arreglo unidimensional, el tamaño total en bytes se calcula. ¿Sí? Size of, tipo, por el tamaño, y con eso calculamos el tamaño del arreglo. ¿Sí? O sea, saber cuál es el tamaño del tipo y lo multiplicamos por el tamaño del arreglo. ¿Está hasta ahí? Bien. ¿Cómo se pueden inicializar arreglos? De esta forma, yo puedo declarar int n de 10 y automáticamente entre llaves le pongo los 10 valores. ¿Sí? Puedo ponerle 0 a todos, entonces pongo int n, corche de 10 y entre llaves 0. O puedo no ponerle la capacidad, o sea, el tamaño del arreglo, pero sí le pongo los datos. Esto en el inicio, lo que me hace, me genera la capacidad del arreglo, o sea, cuántos elementos tengo, porque yo la llave la dejé vacía, y me dice, bueno, es un arreglo de 5, porque yo acá inicialmente le puse 5 elementos. Y no le puse acá, lo dejé vacío. ¿Estamos? Esa es otra forma. Y esto también es para afinar un poco, a ver qué hora es, estamos ya sobre la hora. Nos quedan 10 minutos. En realidad nos quedan más, es hasta las 9 menos cuarto, pero para que no sea tan largo, cortamos a las 8:30. ¿Qué nombre le pondrían a cada función? Según lo que hacen, díganme ustedes qué nombre le pondrían a esa función. Esto ya es empezar a leer código. ¿Sí? Yo leo un código y digo yo, por lo que hace, yo a esta función le pondría tal nombre. Una hace un intercambio, la otra hace una suma. Y ¿Una suma o qué? ¿Una suma o qué? ¿Qué va haciendo? Mira que tenemos un for. No es una No, suma simple. va acumulando. Es un acumulador. O sea, a uno le podemos poner intercambio, al otro acumulador. Y a la última,
Como que va acumulando, pero valores de posiciones anteriores, ¿puede ser? Sí, eso se llama Fibonacci. La serie de Fibonacci consiste en que cada número se forma de la suma de los dos anteriores, o sea, del que está más el anterior. Por ejemplo, empieza en 0, el primer número de Fibonacci es 0, el segundo es 1, 0 más 1, 1, o sea que el tercer elemento de Fibonacci sería 1. El cuarto elemento de Fibonacci, ¿cuánto sería? 1 más 1, 2. El que 4, 3. 2 más 1, 3. Y el otro, 3 y 2, 5. Después 5 y 3, 8. Va saltando, 13. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa es la serie de Fibonacci. La serie de Fibonacci dice de que la serie se forma sumando el número que estoy en la posición más el anterior. ¿Se entiende? Ese es Fibonacci. Bien, ya lo vamos a ver bien. Bueno, los arreglos pueden tener varias dimensiones. Esto más. Y este es un ejercicio que lo tratan de resolver ustedes en su casa y me lo envían. En realidad esto lo tendrían que hacer ahora y me dan. Pero saquen una copia a la pantalla. ¿Sí? Este no es parte del ejercicio de la serie, porque no tiene código. Pero hagan ustedes un ejercicio ahí y construyan un programa que calcule el cuadrado de los 10 primeros números enteros. Y después otro que construya una función que calcule la suma de los k primeros números enteros impares, los k. O sea que el k tiene que solicitarse por pantalla. Es variable. ¿Se entiende? Construye un programa que calcule el cuadrado de los 10 primeros números enteros. Eso es fijo. ¿Está? Sáquenle una copia a la pantalla y lo hacen. Y me lo mandan a mi mail. Este no forma parte del ejercicio. Un ejercicio, o sea, lo hace el que quiere y el que no importa. No forma parte de la lista de ejercicios que yo voy a computar como ejercicio del teórico. Porque entonces teóricamente lo tendríamos que hacer en clase. Pero ya son las 8:30 y si les doy tiempo a ustedes vamos a estar hasta las 9. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno. Este es un poco el resultado. Este es otro ejercicio, perdón. Realizar una función en la cual se ingresa un número entero de varias cifras y un entero con una posición y se retorna el dígito de dicha posición. Ese es otro. Es más complejo, pero si lo pueden hacer, mejor. Este sí, me gustaría que si el que lo pueda hacer, me lo mande a mi mail. ¿Está? ¿Le sacaron copia a este? Sí, ¿le sacaron copia a esto? A este le sacaron copia. Esto si lo hacen, bien. Pero el que lo pueda hacer, me lo manda sí o sí a mi mail. El que no lo pueda hacer, no importa. En la clase que viene lo haremos. ¿Estamos? Listo. Hemos terminado la clase. Esperen que... Profe. Sí. ¿Hasta cuándo se lo podemos enviar si lo hacemos? Tienen toda la semana, hasta el otro jueves. Un ratito antes si quieren. O sea, denme tiempo que yo lo vea. Por lo menos la mañana del jueves que viene, entonces yo tengo tiempo la mañana de revisarlo. Si me lo mandan un rato antes no voy a poderlo ver. ¿Sí? Pero mientras me lo manden dentro de toda la semana, antes del jueves de la mañana, que es donde yo me siento a preparar la clase, ahí veo todos los ejercicios que ustedes me mandaron, los controlo. Y si tienen error, lo charlamos en la clase. Por eso quiero que lo intenten hacer. Si tienen problemas, me lo mandan igual. Eso lo discutimos en la clase, durante la clase. La idea es que no se quede, porque ahora está fácil, después se empieza a complicar. ¿Sí? Entonces, lo importante es que ahora las pequeñas cosas que parecen tontas, me digan, profe, esto no lo entiendo, no entiendo cómo hace esta instrucción. Entonces, cada instrucción, si la dejan pasar, se pone más compleja. Y después se hace una cosa que ya no entendemos nada. Cuando empecemos con pilas, colas, ya se hace más complejo. Cuando empezamos a trabajar con memoria dinámica es mucho más complejo.
¿sí? Entonces lo importante es que lo vayan haciendo ahora y cualquier cosa me lo mandan. Entonces durante la clase lo sacamos. ¿Está? ¿Se aburrieron? ¿Sí? Bueno, la próxima van a trabajar ustedes. No voy a hablar tanto porque si no es muy aburrido. Entonces cuando hacemos pequeñas, sobre todo en esta virtualidad que es terrible. Pero bueno, vamos haciéndolo, vamos a tratar de hacerlo lo menos aburrido posible. ¿Está? Bueno chicos, los veo a la clase que viene. Profe, ¿Sí? al mail ahora le mandamos nuestros datos, nos pidió. Sí, a mi mail me mandan su mail, o sea, cuando me manden yo voy a tomar el mail de ustedes. Nombre, apellido, y si quieren el celular, y si no arman ustedes el grupo, no hace falta el celular, ya cuando esté el grupo. Y eso por lo menos, mándenme ahora si yo empiezo a armar la lista de alumnos que van a cursar en Info 2. Y bueno, y el que tenga los ejercicios, me lo manda los ejercicios, y si no, por eso está. Muy bien. ¿Alguna otra duda? No, por mi parte no. No, profe. Muy bien, entonces nos estamos viendo el otro jueves. Saludos. Nos vemos, profe. Hasta luego, que esté muy bien. profe. Buen profe. fin de semana. Hasta luego, profe.